nos falta eso. Pero no tenemos... Llegó la profe. Buenas No, noches. no tenemos... Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, muchas Hola, gracias. Diana. ¿Cómo Gracias por estás? esperar. Bien, bien, muchas gracias. Sí, ¿ustedes qué tal? Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Mucho frío por allá. Hoy sí más bien hubo sol, por lo menos Días. ¿Y ustedes? ¿Cómo Ya les no para de Acá llover. luchando con el frío, profe. ya? No, sí, hasta ahora ya hace frío. ¿Y tú, Luz? Acá caen unas tempestades eléctricas las más miedosas todos los días. Es como en Villavicencio. Entonces, se va la luz, vuelve, se va el internet, vuelve. No, mejor dicho. Entonces, ahorita cayó una, se me cayó el internet, por eso estoy en el celular, porque no, se daña todo. Tú estás en Manizales, ¿sí? En Pereira. Pereira. Sí, acá tenemos días de mucha lluvia, otro día hace sol, mediodía, después frío. Tenemos todas las estaciones en un día. También. Eso es cierto. Hoy estuvo súper soleado, ¿no? Dime. Hoy estuvo súper soleado. Sí, hoy más bien hubo sol, pero con viento, algo raro. Sí. Bueno, entonces, esperen, yo abro los archivos. Cuando ustedes empezaron esta investigación, el problema era que los niños tenían dificultad al escribir y la hipótesis que ustedes tenían es que posiblemente con la ayuda de la tecnología se podrían superar las dificultades en la escritura. Sí, ¿Verdad? sí. Ok. Señora. Lo que ustedes han visto hasta el momento de los datos, que son las respuestas de los niños y las categorías que ustedes han encontrado con respecto a lo que se hace en clase, las dinámicas de clase. Quiero que recuerden esa información y que miren estas 3 etapas de uso de tecnología y me digan en dónde creen que se encuentra el colegio donde se recogieron los datos. Entonces, Belisario, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Dónde, profe? Desde el principio, como decir, sabemos. Eso sí, por favor, sí. Sabemos entonces que toda práctica pedagógica comporta valores e intencionalidades políticas que tienen que ver con la forma de conducir a otros y están ligadas a determinadas apuestas o impactos sociales. Pero, ¿cómo hacer de ese ejercicio de reflexión un punto de partida para un uso contextualizado de las TIC? En las últimas décadas se han generado diferentes modelos y estrategias para llevar a cabo este propósito. De acuerdo con Sánchez 2003, no es lo mismo usar que integrar curricularmente las TIC. Por ello se establece una diferenciación entre los siguientes niveles. Aprestamiento de las TIC. Se generan los primeros acercamientos frente al reconocimiento de las potencialidades que puede tener el uso de las TIC. El proceso se centra en las TICs más que en un uso educativo. Uso de las TIC. Implica conocer y usar las TIC para diversas tareas como parte de un proceso de alfabetización digital. Se utilizan las tecnologías sin un propósito pedagógico claro. Integración curricular. Las TIC se incorporan y articulan pedagógicamente al currículo de manera tal que es el aprender X
con el apoyo de la tecnología. Implica un enlace armonioso con respecto a los componentes del currículo, metodología, modelo pedagógico. Ok. Esa ¿Cómo dices, Luz? sería esa, la última. La última. Ok, pero sí, La que más se asemeja al colegio en el que estamos trabajando. Pero es que en el colegio solo utilizan como videos, o sea, Luz, sería como esa, pero solamente en el caso de videos. Porque nosotros tratamos de implementar como que ejercicios, pero más que todo como que Liz, más que todo como que dijo, o no dijo, sino que ella utiliza videos, entonces le quedó como muy más descansado por la cuestión del uso de computadores, ya que son en grupos y es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Fernando? Pues es que lo que dice ahí es que, digamos, se generan como acercamientos al reconocimiento de las TIC, y en realidad se hace es video. Cuando dice luego que el uso de las TIC implica conocer y usar las TIC, no usamos como tan profundamente las TIC porque los niños finalmente no utilizan el computador todo el tiempo, sino solamente par veces cuando se acercaban a investigar acerca de un tema. Pienso que las TIC sí se incorporan pedagógicamente al currículo, pero en la manera en la que se proyectan los videos, más no en la que los niños pueden interactuar con el computador directamente. Ok, de acuerdo con Belisario y Fernando. Entonces, tal vez estaríamos en el aprestamiento. Apenas estamos identificando qué potencialidad tiene. Entonces, vemos que en las descripciones que ustedes hacen sobre las clases, hay un código que se llama, o que fue nombrado como el uso de los videos, llama la atención a los estudiantes, los motiva, se nota que les gusta, centran su atención. Entonces, Así es es. la potencialidad que tiene el usar el video. Pero no hay una claridad en cuanto a estos son los problemas que hay de escritura y esta es la forma que yo los voy a intentar solucionar usando o mediando con una herramienta tecnológica. Así es. Ahí no se ha llegado aún. Eso no quiere decir que la investigación esté mal o bien, sino que es lo que nos está arrojando hasta el momento, que inicialmente hay un reconocimiento de la potencialidad de las TIC. Y lo que estamos discutiendo ahorita se llama una conclusión preliminar, que vamos a Sí, soportar dando los ejemplos que se encontraron en las categorías y lo vamos a justificar con más teoría, eh, bueno, etcétera. sí, así es. Ay, no, Entonces les voy a compartir. Análisis. Bueno, les voy a compartir los objetivos. Los últimos que tenemos los cambiamos porque inicialmente
se había planeado hacer el proyecto, pero no fue posible llevar a cabo el proyecto y entonces se hicieron clases con ayuda del computador de los videos, pero no hubo proyecto y por eso fue que finalmente se cambiaron los objetivos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí. Ok, entonces cuando analizan los datos, tenemos que dar cuenta de cómo esos datos nos ayudan a alcanzar estos objetivos. Identificar los ejercicios que fueron relevantes para los estudiantes para desarrollar la escritura, identificar las condiciones en las cuales los estudiantes de segundo desarrollan la escritura, identificar las consecuencias del uso de las TIC para desarrollar la escritura en los estudiantes. Así es. Entonces, acá ahora les voy a compartir las respuestas de los estudiantes, porque esas respuestas nos ayudan a ver, hay una pregunta en la que se indaga sobre los ejercicios que les ayudaron a ellos a desarrollar su escritura. Correcto. Entonces, de acá, pues esta. ¿Podrías decirnos qué clase de ejercicios te ayudan a recordar cómo se escriben las palabras en inglés? Entonces aquí vamos a ver qué ejercicios fueron relevantes para ellos. Las otras dos es, ¿qué piensas de aprender y practicar escritura haciendo uso de los videos? Sí. ¿Cómo te sentiste escribiendo sobre los diferentes temas? Y cómo te sentiste usando el computador. Entonces, como acá estamos hablando de sentimientos, entonces acá bueno, tenemos que son positivos, me gustó, Me me aburro menos, entonces son positivos. Pienso que con videos nos entretenemos más. más divertida. Exacto. Esto que estamos haciendo es codificar, es mirar dentro de los datos las palabras, los patrones que se repiten. Ok. Los videos son importantes porque puedo comprender los temas. Entonces, todos esos sentimientos son positivos porque atienden Ok. a la motivación, eh, pero también acá hay una niña que nos cuenta que le ayuda a entender, a comprender. Acá, ¿qué Sí. sentimientos? Cuéntame cómo te sentiste escribiendo sobre los diferentes temas. Entonces, bien, cuando escribo mejoro mi letra. Mejor también puede ser, ¿cierto? Sí. Exacto. Escribir nos permite ver qué errores cometo. Sí. No me gustó mucho escribir, me gusta más ver y hacer diferentes actividades. Es negativo, profe, ¿no? Sí, no me gusta escribir, pero sé que es importante. Ok, entonces, como el análisis de los datos nos tiene que ayudar a responder las preguntas, lo que hacemos con los datos es agruparlos y agruparlos varias veces hasta que ya no los podamos agrupar más. Ok. Es lo que ustedes hicieron con las descripciones de las clases, Videos. exacto, que hicieron grupos de patrones y Sí. vamos a mirar cómo los vamos a poder agrupar más para crear lo que llamamos categorías y subcategorías. Entonces vamos a los otros, a los que ustedes ya tenían listos, de las clases.
Entonces acá tenemos 4 grupos. ¿Es posible agruparlos más? Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación que son. Esperen, copio los objetivos. Ok, entonces, identificar los ejercicios relevantes. Para los estudiantes desarrollar habilidades escritas. Ajá. Acá tenemos, el profesor promueve la escritura, la habilidad de escritura en los estudiantes al desarrollar ejercicios en clase. Los estudiantes muestran comprensión del tema con el uso de la tecnología. Los estudiantes se motivan, muestran interés y parecen estar más concentrados cuando el docente usa el video para conectar a los estudiantes con el tema. El docente implementa videos como una herramienta tecnológica para introducir un tema. Entonces, de pronto mirando estas clases, esto que está en fucsia, podemos mirar qué ejercicios fueron los que ayudaron los que se usaron. Y junto Ok. con las respuestas de los niños en la entrevista que está relacionada con ese punto, podemos dar cuenta de este objetivo. Del segundo, identificar las condiciones en las cuales los niños desarrollan su habilidad de escritura. O sea, azul, blanco y amarillo, ¿los tres nos dan cuenta de ese objetivo o cuáles sí y cuáles no? El amarillo, profe. El amarillo. En amarillo, estudiantes muestran comprensión del tema con la implementación de la tecnología. Pero ¿cuál es la condición? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cómo debe estar la clase? Ah, bueno, entonces en ese caso era el blanco. The students are motivated, show interest, and seem to seem more concentrate when the teacher uses a video to connect the students with the topic. O el azul también. No, yo diría que el blanco sería la tercera. Que la tercera es identificar las consecuencias del uso del ICT. Sí, o sea, la consecuencia es que, como ¿Están Que estamos, motivados? se sienten motivados eso, sí, porque estamos Ujú, aún en y que el, muestran interés. ajá, correcto. y entonces el azul y el amarillo. Yo creo que el azul se podría unir como el azul con el amarillo, profe. El amarillo casi no tiene relación con la escritura, Exactamente. sino con ente. O sea, tiene relación no tan ligada a la escritura, sino a entender el tema que después, para después escribir, ¿sí? Sobre ese tema, pero no estar solo el entendimiento del tema se les ayuda a entender mejor el tema para después escribir sobre eso. Así es. Entonces no está así relacionado directamente con la escritura, pero sí en una etapa anterior a la escritura, que es entender el tema. Vale, entonces, si es una etapa anterior a la escritura, está conectado. Debe haber esa comprensión antes de, Sí, sí. o sea que en esas clases
se promueve la comprensión para la escritura, pero aún no hay una estrategia clara de uso de tecnología para Así. abordar problemas como errores de ortografía o mal uso de la conjugación o, bueno, los otros que ustedes han identificado hasta el momento en Aunque los talleres. la ortografía es algo complicado en inglés, porque los niños que manejan el español, al cambio de inglés es complicado porque siempre tienen como más letricas las palabras, o la pronunciación es diferente a la escritura, que se llama spelling, ¿sí, no? Es complicado, siempre va a ser como Sí, complicado, y para que un niño lo haga como mejor, se necesita mucho refuerzo, Sí, porque hasta los adultos a veces como que uno, ¿cómo es que se escribe? Necesita demasiado refuerzo. exacto. Pero eso hay que justificarlo con teoría y eso hace falta escribirlo en el marco teórico. ¿Cuál es ese proceso en el que los niños se encuentran cuando aprenden inglés como lengua extranjera? El proceso de escritura para primaria. O sea, ¿qué tanto se les puede exigir? ¿Qué es lo normal para ese nivel? Eso hay. Falta investigarlo y falta escribirlo en el marco teórico. ok. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá hay un ejemplo de cómo se escribe el capítulo 6. Profe, ¿en cuál estamos en este momento? ¿En qué libro estamos en este momento? Escribiendo el 6. capítulo de análisis de datos, que es el capítulo 6. Ok. Entonces, en este ejemplo se inicia escribiendo qué se hizo en los capítulos anteriores, Sí. eh, recordando cuáles son los instrumentos de recolección de datos. Ujú. El tercer párrafo habla de La metodología aplicada. la metodología. El cuarto, el cuarto habla de la metodología de análisis de datos, que es la misma que ustedes van a usar. Se llama teoría fundamentada. Les voy a compartir el libro. Son 3 Porfa. capítulos que habla de los 3 pasos. Ustedes deben escribir en este capítulo cómo se agruparon, se encontraron los patrones, se usaron colores, se agrupó la información de tal forma que ya no se pudo reducir más. Porque esos 3 pasos de la teoría fundamentada es lo que ustedes han dicho. Entonces, eso hay que ponerlo acá en este capítulo, explicar qué se usó esta teoría y cómo llegaron a los grupos que tienen ahora. Ok. Acá está, acá están los autores. Como les digo, les comparto el libro donde explican los 3 pasos que ustedes hicieron. Y acá, ¿Cuántos ¿sí, Fernando? párrafos tiene el capítulo 6, profe? ¿Perdón? ¿Hay un máximo de párrafos o no? Que si hay varios párrafos. ¿Hay un como máximo de párrafos? Ah, no, 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 no. No, lo que hay es que ¿No? incluir, hay que explicar cómo se analizaron los datos y qué teoría se usó. Entonces hay que explicar que se usó la teoría fundamentada de este autor, de estos autores, Corbin y Strauss. eh, Explicar cómo se usaron los colores, cómo se agrupó la información, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta
eh, la pregunta de investigación. En este párrafo acá habla de las categorías que resultaron. La pregunta de esa Ok. investigación era cómo, al implementar el uso de proyectos, se promovía la autonomía en el aprendizaje de estudiantes de sexto grado. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta se encontraron dos categorías. La categoría 1 dice que los estudiantes se encargaron de su propio aprendizaje, y la categoría 2 que los estudiantes descubrieron eh, el aprendizaje autónomo. Y la Ok. primera categoría tiene una subcategoría que se llama los estudiantes desarrollaron habilidades específicas. La pregunta de ustedes es cómo se puede describir el uso de la tecnología en la clase de segundo grado para desarrollar la escritura. Entonces, ¿cómo se describe? Porque de acuerdo a unas condiciones, qué condiciones tenía la clase, qué ejercicios fueron los más relevantes para los niños. ¿Cuál es el otro objetivo? Se me fue. Las consecuencias. ¿Y cuál fue la respuesta de los estudiantes al uso de la tecnología para la escritura? Entonces, esas pueden ser las tres categorías, las que yo acabo de decir. Respuesta de los estudiantes al uso de tecnología. La otra, condiciones en las que se llevó a cabo el uso de tecnología, y los ejercicios más relevantes para el desarrollo de la escritura. Lo que se hace después es explicar la categoría. Entonces, decir que al analizar la dinámica de las clases, se identificó que el patrón era el uso de los videos, y que esta tecnología causaba en los estudiantes, centraba su atención, los motivaba a escuchar la información, a intentar comprenderla, etcétera. Lo explican y después incluyen un ejemplo. Por eso les pedía que con los colores escribieran en qué clase lo habían encontrado, pero los ejemplos ustedes ya los tienen en una matriz, escoger uno o dos y ponerlos aquí en la categoría que van a explicar. Ok. En este paso de explicar cada categoría, lo que también se hace es, con lo que ustedes leyeron de otras investigaciones, si hay hallazgos similares o diferentes o contrarios a los que ustedes tienen, se anotan acá. Entonces, también ustedes ya tienen una matriz lista donde están qué hallazgos se encontraron en cada una de las investigaciones que ustedes ya habían leído. Lo que tienen que mirar es si son contrarias a lo que ustedes han encontrado o iguales, y lo tienen que anotar acá. Entonces tendrían que decir: de forma similar, en tal investigación se encontró que los estudiantes también se motivan con el uso de videos, o que de la misma manera que en esta investigación se encontró que el uso de la tecnología está de, en una etapa de aprestamiento de las TIC, porque
se identifican hasta ahora como los beneficios del uso de la tecnología, pero no hay una estrategia aún clara para eh, solucionar, en este caso, los problemas que los estudiantes puedan tener con respecto a la escritura. Eso entonces es cuando describen cada una de las categorías, hay que relacionarla con las investigaciones que ustedes leyeron y incluir dos ejemplos que le permitan a la persona que lea, al jurado que va a leer, entender por qué esa categoría se llama de esa forma y cuál es la justificación. ¿Sí es claro hasta ahí? Profe, las categorías serían... Ok, ¿cuáles? la pregunta de ustedes es ¿cómo se describe la experiencia de haber usado tecnología para ayudar a desarrollar la habilidad de escritura en estudiantes de segundo grado? Ok. Entonces, esos nombres que ustedes den a las categorías tienen que ayudar a responder la pregunta. Y esos nombres que den a la categoría deben estar relacionados con los objetivos que se plantearon en la investigación, que son identificar las condiciones en las que se desarrolla la escritura a través de la tecnología, identificar los ejercicios más relevantes que permitieron el desarrollo de la escritura, y el otro es identificar las consecuencias de uso de la tecnología para el desarrollo de la escritura. Como dijimos que estamos en una etapa de aprestamiento, no hay un impacto tan claro en el desarrollo de la escritura. No hay un impacto directo ni claro porque no hay una estrategia clara con respecto a usar X o Y ejercicio que se medie con la tecnología para mejorar X o Y problema de escritura. Hasta ahora se encontró que estamos en una etapa de aprestamiento. Sí. Entonces, esos nombres pues ustedes los crean con respecto a los mismos datos. Los datos, eh, los datos son los que les van a decir a ustedes qué nombre les ponen a qué nombre ponerle a la categoría, porque los datos son los ejemplos que ustedes van a incluir para describir cada categoría. Entonces, la sugerencia que yo daba era que una categoría se llamara condiciones para desarrollar la escritura. En la otra fuera ejercicios relevantes para el desarrollo de la escritura y el otro fuera consecuencias del uso de tecnología para el desarrollo de la escritura. Sí, serían Porque conectados con los objetivos. eso, exacto. Entonces, este capítulo es bastante largo, tal vez se lo quieran dividir, que cada uno describa una de las categorías. Sí. Aparte de este capítulo, hay que mirar la teoría sobre la etapa en la que el niño está de escritura cuando aprende la lengua extranjera, la etapa de escritura, que es lo normal para esa edad.
para primaria y hay que incluirlo en el marco teórico. Entonces, pues esas son las tareas. Ustedes hablan de cómo quieran dividirse la escritura del capítulo y la investigación de la parte que hace falta para el marco teórico. Se me olvidaba decirles que hay que incluir también ejemplos y analizar, agrupar los datos de los errores más relevantes o más repetidos que tienen mayor frecuencia, que es lo que estaban ustedes haciendo con los talleres. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Entonces, tiene que mirar cuál es el patrón ahí, cuál es el error más frecuente. O los errores más frecuentes, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Serían como cuántos, 3, 4. Yo creo que los 3 primeros. Ok. Y si lo hacemos en un documento alterno, como los otros que hemos hecho, ¿no? El Sí, análisis. sí. Ok. Lo que ustedes van a ver que en este capítulo no está el cuadro que ustedes hicieron con colores. Los cuadros ni las matrices están ahí porque esos se presentan como anexos. Este cuadro que ustedes tienen acá se va a presentar como un anexo de una de las etapas de eh, reducción de datos, de agrupación. Sí. ¿Sí? Lo que van a encontrar en el ejemplo del capítulo es que se describen los datos, se justifica con teoría y apoya también con ejemplos de los mismos datos. Entonces, pues para que les quede más claro, es importante que lean el capítulo de ejemplo Sí. y que si tienen preguntas me las hagan antes de empezar a escribir. ¿Sí? Entonces lo que les voy a compartir es este ejemplo de capítulo 6, la teoría de análisis de datos y no más. Ustedes todavía tienen acceso al aula, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí. Bueno, entonces lo subo ahí para que también descarguen la última versión, si no la han descargado, la última versión de lo que ustedes llevan escrito, que es del noviembre 15, porque pues ahí es donde deben continuar escribiendo sobre esa versión. Y ya. Profe, la última pregunta, ¿dónde debemos incluir en el capítulo 6 lo que vamos a escribir? La agrupación de los... La agrupación, O sea, lo que vamos a crear... sí, yo te entiendo, pero entonces eso que van a agrupar, por ejemplo, con respecto al- a los talleres, esa agrupación que hace, o ese análisis que hace falta mirar de sí, cuál es el patrón que se repite en cuanto a los 3 errores más frecuentes, eso lo pueden hacer en un archivo aparte, porque hace ok. parte de los anexos que van al final del documento. Eh, Acá está Y la lo que, versión, y lo sí, que debemos incluir en el capítulo 6 que es como para responder la pregunta que ajá, están conectados con los objetivos, ¿en qué parte exactamente? sí. O lo debemos Aquí, escribir en un documento aparte y después sí incluirlo. no, acá si quieren lo ponen, este que les estoy mostrando es el documento de ustedes. Sí, sí. Esto que dice Selective Coding lo vamos a poner en un archivo, en una hoja aparte, porque hace parte de los anexos. Debajo de esto de Selective Coding hay un anexo ya que es el formato de consentimiento.
que ese también ese va después, al final. Acá está en la página 49, capítulo 6, análisis de datos. Ahí es donde deben empezar a escribir. Ok, al inicio. Sí, Ok, usando, gracias. usando el ejemplo que les voy a dar. Ok. Ya después de que el capítulo 6 quede listo, lo que hace falta es escribir conclusiones, implicaciones y como problemas que se hayan encontrado, por ejemplo, para recoger datos, o, escribir la introducción, el resumen y ya. Ok, lo más importante sería el capítulo 6, es lo que vamos a hacer ahorita, es lo más... Es que sí, De ahí, es el de más ahí parte importante todo. y el más largo. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ahí está esa tarea de Navidad. Es mi regalo de Navidad. No Sí, mentiras. sí, para adelantar es el tiempo perfecto Qué para lindo adelantar. regalo. No No, mentiras, pero sí, es o sea, que la idea es que cuando ustedes entren, o mejor dicho, cuando yo entre, que es 20 de enero, espero que mi contrato siga sin problema. eh, Ustedes me entreguen ese análisis de datos, yo lo revise, porque la idea es que a febrero, cuando ya inicien los profes de cátedra, ustedes puedan pasar el trabajo y el profesor que sea su jurado, o sea, que el segundo lector, tenga todo febrero para leer, es decir, que a inicio de marzo ya tenga un concepto, ustedes estén sustentando los primeros 15 días de marzo para cumplir con las fechas, porque para que ustedes se gradúen en junio tienen que tener todo listo 2 meses antes, marzo, abril, mayo, junio. O sea, para abril es apenas. Entonces, pues para no dejar que sea tan tarde, lo mejor es que a sí, claro. febrero, que entren los profes de cátedra, ustedes ya tengan eso listo. Sí, sí, claro, tiene sentido. Bueno, entonces, hoy es miércoles. El capítulo que les voy a compartir no lo pueden leer mañana, yo diría, por si tienen preguntas, son 12 páginas, pero pues con que lean las 6 primeras se dan una idea de cómo se describe una categoría. Sí, Y ahí si tienen preguntas, entonces me avisan antes del viernes, porque yo me voy a desconectar hasta el 20 de enero. ok. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces ya les subo la información y subo el video para que le avisen por favor a Liz y, y por favor bajen la información antes del viernes porque creo que ya el viernes bloquearán el acceso a todo, a correo, o por lo menos a mí me bloquean acceso a correo y al aula. Profe, una pregunta. Prácticas 2 no, la materia, a mí no me aparece todavía que, como, o sea, sí me aparece la nota, pero creo que en una plataforma donde uno se matricula, que no recuerdo el En nombre, ahí no me ASIS. aparece, en Asís, exactamente, gracias. No me aparece como satisfecho todavía. A mí tampoco me aparece ahí. Ajá. Y no les A mí aparece tampoco. hasta que ustedes no sustenten, no les va a aparecer la nota. ¿Cómo? As- ¿Me repite, por Hasta favor? que no sustenten el Ok, trabajo oral. Oralmente no les aparece la nota. La ok, persona, o sea, Jorge tiene sus notas, tanto de práctica 2 como del proyecto, y una vez ustedes sustenten el trabajo de grado, él se encarga de cambiarle esa nota en ASIS. ok. Y una
una electiva que es fotografía me aparece en curso todavía, en amarillito. Ah, bueno, eso sí tienes que escribirle a Jorge porque ahí sí no sé cómo es con la Ok, selectiva. ok, gracias. Una otra pregunta. Ajá. Nosotros tenemos que inscribir qué materia. Ustedes van para periodo de gracia, creo. Sí. Sí, pero O sea que realmente nosotros no tenemos que inscribir nada. no sé, Luz, que eso sí lo tienes que hablar con Jorge porque no sé si se tiene que matricular algo o no. Sí, Sé que se llama No, periodo de gracia, no sé. yo hablé con Jorge y él me dijo que no teníamos que escribir absolutamente nada, que él hacía todo. Es un periodo de gracia que nos da la universidad para acabar la tesis. Que si ya en junio no acabamos, que nos toca volver a pagar por ese otro semestre. Él me Ok. dijo que Diana seguía con nosotros, que Dianita sí terminó el contrato de los 2 años, porque él dijo que con nosotros. Entonces, que no nos preocupáramos, que no teníamos que hacer nada con ASIS ni nada por el estilo, que eso quedaba renovado automáticamente por semestre de gracia. Ah, bueno, listo. Gracias, Fernando. Entonces, Muchas gracias, Fernando. bueno, bien, porque entonces no hay que pagar. Listo, entonces ya subo esta información y me avisan de aquí al viernes si tienen preguntas. Estoy pendiente. Ok, sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, que tengan Profe, buena noche. muchas gracias. Felices vacaciones, feliz Navidad, feliz año, mucha suerte. Profe, ¿hasta cuándo podemos enviarte avances? Hasta este viernes. Vale, listo, perfecto. Yo el 20 les escribo, pues cuando yo entro, y cuando me vuelven a habilitar el correo para que me envíen lo que hayan escrito. Y ahí empezamos a trabajar otra vez. Perfecto, profe. Avisa. Listo. Bueno, entonces buenas Muchas noches, gracias por estamos todo. hablando. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. que Ok, descanse. Que gracias. descanse. Todo